Pues bienvenido, Pablo, muchas gracias por venir y te presento brevemente, si te parece bien. Vale, Bueno, pues eres Pablo Pérez, psicólogo, residente en Asturias. ¿Naciste en Asturias también, Pablo? nací en Bilbao. Ah, es verdad, sí, 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 Sí. era una de las dudas que tenía. Y bueno, entrenador HeartMath certificado, que es una de las razones que nos traen hoy aquí para hablar de la coherencia cardíaca, máster en Sí. psicooncología, terapeuta EMDR, bueno, un montón de cosas más que luego mencionaremos tu web para el que quiera saber más de tu currículum. Y tienes tu Vale, consulta privada en Gijón, también consulta sí, online y eres formador en gestión del estrés y en coherencia cardíaca. ¿Voy bien, Pablo? sí, 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 todo correcto. Bueno, entonces hoy nos hemos juntado para hablar de la coherencia cardíaca, que es un tema, yo diría que aún bastante desconocido. No lo sé, yo lo he conocido bastante de cerca Sí, contigo como alumna, pero creo que todavía hay mucho por difundir. totalmente de acuerdo, Lola. Bueno, yo como ya sabes que estoy muy metido en ello, eh, sí que soy consciente de que tiene ya cierta difusión y cada vez más, pero con las posibilidades que ofrece y el sustento científico que tiene y lo fácil que es realmente ponerlo en práctica, yo creo que es muy importante que se extienda mucho más de lo que está Mm. para beneficio de todos. Para mí como usuaria, comentarlo para las personas que no lo conozcan y lo quieran conocer, que al haber hecho la formación contigo y implementar esta herramienta en mi vida, lo primero fue una gran sorpresa de toma de conciencia de lo muchísimo que podemos hacer por nuestro bienestar y lo mucho que hemos normalizado el estrés residual, del que parece que no somos conscientes de los estragos que hace nuestro sistema. Y luego la facilidad de la herramienta, que es verdad que necesita práctica regular y disciplina, que tú nos irás contando, pero que es súper accesible, la tenemos siempre con nosotros y el beneficio es enorme, ¿no? ¿Cómo llegó a tu vida, Pablo, la coherencia cardíaca? ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia antes de entrar en lo que es? Sí, pues como casi todo lo importante de casualidad. Mm, Yo estaba estudiando el máster de psicología en Madrid, en la Complutense, y un compañero me pasó un libro, el libro de Anticáncer de Servan Schreiber, mm, y, y en él dedicaba, no sé, uno o dos capítulos a la coherencia cardíaca. Y claro, yo me sorprendí muchísimo con lo que contaba allí, porque era un libro dedicado al tratamiento natural del cáncer, ¿no? Y hablaba de tratar los traumas, hablaba de reducir el estrés, hablaba de muchas más cosas, ¿no? De la alimentación, de los tóxicos. Y, y claro, cuando vi todo esto de la coherencia cardíaca, esas ondas que se medían, que nos hablan de cómo está el sistema nervioso autónomo, y claro, según cómo esté el sistema nervioso autónomo, eh, va a ser determinante a la hora del desarrollo de cualquier enfermedad, ¿no? Y entonces me sorprendió muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Y de ahí leí otro libro también de Servan Schreiber que se llama Curación Emocional. Ambos, tanto anticáncer como curación emocional, se los recomiendo a todo el mundo. Me parecen auténticas joyas. Y en este volví a trabajar más sobre la coherencia cardíaca. Había cosas que yo ya trabajaba como terapeuta en mi consulta y eso dije, lo tengo que incorporar. Y lo incorporé, compré mi primer aparatito, en Wave 1, no en Wave 2, creo que era, en Wave 1 creo que era todavía de aquello. Estamos hablando del año 2010. 2010. Así que llevas ya Ujú. una larga trayectoria, tanto usándolo tú como Sí, también en consulta con tus pacientes. sí, yo empecé trabajándolo lo primero conmigo, trasteando con los aparatitos y fisgando información del Instituto Harmaz, Mm. algunos libritos, algunos artículos. Y poco a poco me fui metiendo en ello hasta que en 2015 decidí irme a Estados Unidos y certificarme como entrenador. Ujú. Y ahí ya, pues bueno, ya.
Empezaron las formaciones más regladas, más extensas. ¿Qué beneficios has sentido en ti, Pablo, como persona, con el uso de esta herramienta? Yo es que igual te parece exagerado, pero yo no sabría dónde estaría sin el uso diario de la coherencia en estos años. Mm, Yo me acuerdo cuando nació mi segundo hijo, mm, yo estaba acostumbrado a meditar a diario, hacer una meditación por la mañana, pero cuando nació Manu, pues por las mañanas dijo, no, eso de meditar ni hablar. A la hora que tú te levantes, yo me levanto contigo y, y si hace falta grito, si hace falta lloro, lo que sea, pero tú estás conmigo. De sentarte ahí a meditar, nada. Y claro, eso al principio fue bastante frustrante. Y luego lo que hice fue pues intentar adaptarme. Yo, vale, pues ya no voy a tener mis 30 o 40 minutitos para estar aquí sentado solo. ¿Qué puedo hacer? Yo ya trabajaba con la coherencia cardíaca, pero no la tenía demasiado integrada en mi vida, por lo menos no tanto como desde entonces. Y a partir de ahí dije, bueno, pues esto me permite, cuando a Manu me parece conveniente, pues yo tengo mis 3, mis 4, mis 5 minutos, ¿no? mm, Y después me busco otros 3, luego otros 3, luego otros 3, voy sumando, ¿no? mm. Y ahí fue cuando de verdad, gracias a mi hijo, como lo fui integrando más en mi vida. Qué bueno. Bueno, esto es una buena noticia en realidad, porque significa que podemos ir cogiendo pequeños trocitos de tiempo a lo largo del día y del ajetreo que normalmente todos llevamos y ir pues aumentando ese estado de coherencia. ¿Qué es el estado de coherencia cardíaca, Pablo? Y cómo se mejora o cómo se logra? Bueno, aquí tengo el aparatito, por cierto, que luego Sí, lo sí, explicamos. el biofeedback de coherencia cardíaca. Mm. La coherencia cardíaca es una variable fisiológica. Tenemos esta ventaja de que no estamos hablando de algo teórico o abstracto, sino de algo que se puede medir. Se puede medir con un aparatito como el que tú acabas de enseñar. Al poderse medir, se puede valorar fácilmente qué ejercicios, qué técnicas, qué estrategias, qué cuestiones ayudan a la coherencia o perjudican la coherencia. La coherencia en sí nos habla de cómo está el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que como tú ya sabes, es el principal responsable de la respuesta de estrés del organismo. Y Ujú. básicamente tenemos un freno y un acelerador. Pues la coherencia cardíaca, cuando la coherencia es alta, nos dice que ese freno y ese acelerador están más o menos nivelados, están presentes más o menos en el mismo porcentaje de tiempo, pero a la vez están sincronizados. Porque una cosa que muchas veces no sabemos o no pensamos en ella es que aunque tengamos un freno y un acelerador, podemos ir con el acelerador y el frenos ambos pisados a fondo. Mm. Y eso nos sucede más de lo que nos creemos. Entonces, es un funcionamiento muy ineficiente del sistema nervioso autónomo y del organismo y de la persona en general. Imagínate si vas en el coche con acelerador y freno pisados. Mm. ¿Qué va a pasar? Primero que a lo mejor voy derrapando, no controlo bien, pero además, aunque no derrape, llevar el freno pisado me va a obligar a pisar más el acelerador para conseguir la misma velocidad, con Mm. lo cual me va a llevar a consumir más combustible, más energía interna del organismo. Mm. Entonces, cuando estamos en un estado de mayor coherencia, ese freno y ese acelerador del sistema nervioso autónomo están más sincronizados, más coordinados. Entonces, cuando yo quiero acelerar, automáticamente levanto el pie del freno. Cuando quiero pisar el freno para frenar, automáticamente levanto el pie del acelerador. Eso es lo que llamamos sincronización del sistema nervioso autónomo. Y además, balance. Eso es lo que nos mide la coherencia cardíaca. Entonces, cuando hablamos de que estamos en coherencia cardíaca o que tenemos un nivel más alto de coherencia cardíaca, lo que estamos diciendo es que nuestro sistema, en conjunto, todo nuestro organismo, está funcionando mejor, está adaptándose mejor a las circunstancias del terreno. Cuando hay que acelerarse, se acelera.
de una manera ajustada y cuando no es necesario acelerarse, frena también de una manera ajustada y adaptada a la circunstancia. mm, Lo cual nos permite, primero, funcionar mejor, es decir, que nuestro coche no vaya derrapando por ahí y que vaya donde nosotros queremos. Un desarrollo del desempeño. Por otro lado, nos genera mayor bienestar, porque cuando nosotros estamos muy acelerados y entramos en ese estrés crónico, eso no suele ser muy agradable si tenemos conciencia de ello y tiende a complicarse con problemas de ansiedad o a la larga de desgaste, ¿no? Entonces nos va a incrementar nuestro bienestar personal. Pero es que además tiene unas repercusiones muy relevantes en salud. Porque si el sistema nervioso autónomo gestiona el estrés del organismo fundamentalmente, si yo estoy muy acelerado, si estoy en estrés crónico o una aceleración crónica, pues sabemos que eso tiene un montón de repercusiones en el cuerpo, mm, en el cerebro. Pues, sí, pues, por ejemplo, que el sistema inmune funciona peor cuando estamos más estresados. Y entonces, ¿qué pasa si estoy crónicamente estresado? Que crónicamente voy a estar inmunodeprimido. ¿Qué pasa con mis músculos, que están más tensos cuando yo estoy estresado? ¿Y qué va a pasar si están crónicamente tensos? Pues que va a llevar a desarrollar patologías musculoesqueléticas. mm, Que hay desajustes hormonales puntuales, ¿vale? Pero si eso se cronifica, lo mismo, te va a llevar a tener problemas a nivel endocrino. O sea que al final la coherencia, que nos habla de cómo está el sistema nervioso autónomo, va a repercutir una mayor coherencia en mayor bienestar, mejor desempeño y mejor salud mm. en todos los ámbitos del vida. Que se dice pronto, pero estamos hablando Sí. de cosas esenciales para tener calidad de vida. A mí en la formación contigo me ayudó mucho algo muy sencillo y es, claro, ese estado de alerta en el que estamos viviendo casi todo el tiempo ya inconscientemente, que hemos normalizado tanto con las prisas, con el estrés emocional, con los desafíos, etcétera, pues que va agotando nuestra batería interna, nuestra pila, ¿no? Y entonces estamos acumulando ese estrés residual que se queda ahí y pasamos al siguiente desafío y seguimos acumulando estrés residual. Entonces esto es una manera un poco de recargar esa pila, entiendo, ¿no, Pablo? Cuando vamos haciendo estos ejercicios de coherencia a lo largo del día, se puede decir que estamos desactivando esas dosis de estrés residual que de otra forma se quedarían ahí, ¿verdad? Sí, eso es. Son como los lodos de los ríos, ¿eh? Ujú, Se van acumulando y al final ya no hace falta una riada enorme, mm, sino con que se incremente un poquito el nivel del agua ya se desborda. ¿Por qué? Porque cada vez tiene menos fondo. Y mm, eso nos pasa a nosotros con el estrés. claro. Vamos cada vez más cargados de estrés, y entonces al final cualquier cosita nos desborda. ¿Y nos Mm. desborda con qué? Pues nos desborda con algún problema, ya sea físico o emocional. Claro, nuestra capacidad de respuesta va a estar muy condicionada por todo eso que haya acumulado ahí, ¿no? Igual que siempre decimos que la coherencia nos lleva a la resiliencia, a esa capacidad de adaptación ajustada a las necesidades del momento, también vemos en la formación cómo afecta a la lucidez mental, a la intuición, a la creatividad, a la motivación. Es decir, hay un estrago enorme interno con el estrés en todo el sistema, pero luego también claro, en cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y con nosotros mismos a partir de este desequilibrio interior, porque difícilmente podemos estar fuera teniendo relaciones de bienestar y sensaciones de bienestar cuando dentro, por mucho que no nos demos cuenta, está ese desequilibrio, ¿no? Mm. Es lo que siempre nos han contado de no puedes dar lo que no tienes. Mm, Entonces, pretender que a tu alrededor o a tu alrededor generar equilibrio cuando hay un desequilibrio interno, mm, bueno, pues a lo mejor hay quien lo consiga en determinado momento, pero a mí me resulta mucho más práctico si yo quiero contribuir al equilibrio de las personas que están a mi alrededor, partir de mi propio equilibrio claro. y que mi propio equilibrio trascienda a mi alrededor. Ujú, Y esta es otra de las cosas que se ha evidenciado con la coherencia cardíaca, porque
tengamos presente que el Instituto HeartMath, que es quien desarrolla, quien crea, quien define todo esto de la coherencia cardíaca, es fundamentalmente un centro de investigación. Mm, Desde su creación en el año 91 ha sido un centro de investigación y el núcleo del Instituto HeartMath sigue siendo un centro de investigación. ujú, Entonces tenemos más de 300 estudios científicos publicados y que además están accesibles gratuitamente en la página de HeartMath, que es heartmath.org, ujú, que nos permiten comprobar y tener una base para todo esto de lo que estamos hablando. Y una cuestión muy interesante son esos campos magnéticos que emite el corazón. mm, Cuando nosotros estamos en un estado de mayor coherencia, ese mayor bienestar y mayor equilibrio interno trascienden a quienes nos rodean, entre otros medios, a través de ese campo magnético del corazón, que mm, actúa como un emisor de información. Es mm, un campo de energía informada. mm. Entonces, si yo estoy más regulado, estoy más coherente, voy a favorecer que quienes están a mi alrededor también estén más regulados y más coherentes. Y Incluso es sin una interactuar cuestión con ello, también opera desde el silencio, cuando estamos cerca. totalmente, totalmente. Tú imagínate si estás durmiendo con una persona a tu lado. Mm, Si tú estás en un estado de mayor coherencia, porque tú haces un entrenamiento diario y esas prácticas cortitas a lo largo del día, durante semanas, durante meses, algo que forma parte ya de tus hábitos, eso lo que genera es un nivel basal de coherencia mayor. mm. Y ese nivel de coherencia, vamos a decir, basal mayor, va a estar presente ahí las 24 horas. Cuando duermes, tú estás en un estado de mayor sincronización y de mayor equilibrio de tu sistema nervioso autónomo y eso, a través del campo magnético del corazón, está trascendiendo y está haciendo una repercusión en quien está a tu lado. Ni más ni menos. Otra cosa gordísima estamos diciendo. Ujú. Pablo, y para Pensemos aterrizar, en sí. todo lo que a veces queremos hacer o cómo queremos beneficiar a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos. Y a veces nos olvidamos que probablemente la forma más coherente es hacerlo desde el propio bienestar. Con esta clave que tenemos del campo magnético del corazón, bueno, pues nos apoya todavía un poco más a esta idea que viene de siempre, de Mm. que no puedes dar lo que no tienes. Es que suena muy lógico además, muy coherente. O sea, es hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Ese compromiso con cada uno de nosotros. Aterrizando todo esto, Pablo, aunque hoy obviamente esto es una pequeña toma de contacto que requiere pues conocerlo, formarnos en ello, tener recomendablemente el dispositivo también y aprender los ejercicios. Pero tenemos el Inner Balance, que esto mide, a ver, es un poco lioso para mí, pero espero no meter la pata, tú me dices. Mide la Más coherencia, coherencia, claro. hay más variabilidad. Y este dispositivo mide la variabilidad cardíaca, que la variabilidad cardíaca es uno de los síntomas de la juventud biológica, por ejemplo, ¿no? Sí, Pues estás poniendo sí, cara rara, igual he metido la pata. Entonces, esto se sí. enchufa aquí. No, 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 vas bastante bien, Lola. Eh, la coherencia cardíaca es una medida, vamos a decir, particular de la variabilidad cardíaca. Y Ujú. la variabilidad cardíaca es muy resumidamente el hecho de que el ritmo del corazón no es estable. ¿Vale? El ritmo del corazón está continuamente acelerándose y desacelerándose. Como a saltos. Entonces, sí, entonces esos acelerones y esos frenazos del corazón, dependiendo cómo se produzcan, nos dice cómo está el sistema nervioso autónomo. Si es algo más caótico Ujú. o es algo más ordenado. Lo estoy resumiendo mucho, Mm. pero va por ahí, ¿no? Bueno, esas ondas que conocemos como ondas de coherencia cardíaca, esas ondas suavecitas, uniformes, ¿eh? Son esas aceleraciones del corazón que se producen en unos 4 o 6 segundos, seguidas de desaceleraciones que se producen en otros 4 o 6 segundos. Y se Ujú. produce de una manera muy rítmica, muy ordenada, muy suave. Eso es lo que observamos en el aparatito que tienes tú.
y a partir del análisis de esa onda, pues ese aparatito, ese biofeedback de coherencia cardíaca, lo que nos da es, pues a veces unos colorcitos o unos sonidos o un valor numérico u otros gráficos que nos permiten a nosotros saber de una manera muy sencilla y muy fácil cómo estamos a nivel de estrés. Y ese Cuando cómo me estamos, cabreo, sí. me estreso. Cuando yo estoy más sosegado, pues sube la coherencia. Cuando me preocupo, pues baja la coherencia. Te decía Pablo, este cómo estamos también tiene unas variantes según la edad, por ejemplo. Según la edad de las personas hay unas tablas donde podemos ver más o menos los baremos que son recomendables. Entonces, nosotros nos medimos, que va con un app en el móvil, tenemos nuestra medición, idealmente antes de hacer el ejercicio de coherencia. Después elegimos entre los diversos ejercicios que tengo que decir que son sencillos, o sea, no son una cosa que nos complique la vida ni que requiera mucho tiempo. Es que Y Lola, después de hacer el ejercicio, complicarnos la vida se nos da maravillosamente sí, bien. Lo demasiado bien, difícil es simplificarla. claro. Y es otra de las esencias del sistema HARMAD, es Mm, buscar la sencillez. O mm, sea, si puedo hacer lo mismo de una manera más sencilla, desde luego que lo voy a hacer más sencillo. mm, Los biofeedback de coherencia cardíaca, ese que tienes que es el actual, el Inner Balance, pero el primero que salió era ya un biofeedback de bolsillo y estamos hablando de principios de los 90, claro, que siempre ha sido recibió algo pues, novedoso. premios de todos los organismos del mundo porque fue el primer biofeedback de bolsillo, el Mm, primer biofeedback que estaba diseñado para llevar encima y para que lo usara cualquier persona. Fue una revolución en sí, pero este, lo en puedes este hacer en mundo. el metro perfectamente, en cualquier lado donde estés, ¿no? Es un momentito, te mides, hacemos el ejercicio entre la batería de ejercicios que aprendemos. Idealmente nos medimos de nuevo para evaluar la mejora que hay, ¿no? En- Claro, podemos comparar valores, como tú estás diciendo. Me pruebo, pues mientras, yo qué sé, mientras estoy viendo algo en la tele, o mientras estoy caminando por el parque, o mientras, o me hago una medición cuando estoy cocinando y luego me hago otra medición cocinando, pero a la vez haciendo un ejercicio de coherencia. Y me doy cuenta de que si estoy un poco presente y gestionando un poco eso a través de las técnicas de coherencia, puedo estar haciendo la misma actividad, pero mucho más equilibrado, mucho Mm, más sincronizado y consecuentemente gastando menos energía que voy a tener disponible para otra cosa. Y voy a reducir el riesgo de ir quedándome sin energía e ir desarrollando pues, esos síntomas que desarrollamos tan habitualmente en la vida adulta que se relacionan con un desgaste del organismo y que ujú, muchas veces se complican en forma de trastornos depresivos, de fibromialgias, de fatigas crónicas, de burnout. mm, sí. Y las claves de estos ejercicios, Pablo, yo tengo aquí en mi chuleta respiración, atención y emoción, que el otro día hablábamos de un poco los mitos y los malos entendidos que hay con la coherencia y uno de ellos es que se asocia muchas veces solamente a la respiración. ¿Nos puedes aclarar un poco esto? Sí, sí, es como tú lo has dicho, serían las tres claves fundamentales. La respiración del corazón, la atención al corazón y la emoción del corazón. Son los pilares con los que luego construimos las técnicas, combinándolos de una u otra manera. Podemos sumarles un trabajo con la intención, ¿eh? Podemos operativizarlos para una situación de estrés especialmente importante. Podemos trabajarlo para desarrollar la intuición, para resetearnos después de una situación de estrés, pero partimos de esas claves que tú has mencionado. Ujú, El sistema respiratorio, el enfoque de la atención y un trabajo con la emoción. ujú. Y también me gustaría hacer un pequeño repaso, Pablo, con las emociones agotadoras y las emociones renovadoras, que lo vimos en el curso y me gustó mucho también tomar conciencia de eso. Sí, hablábamos en el curso de emociones agotadoras y emociones renovadoras, en vez de hablar de emociones positivas y negativas, porque positivas y negativas lleva un componente de juicio, de valoración. O sea, realmente qué es positivo y qué es negativo, Lola.
¿La mm, tristeza es negativa? mm, Dependerá de la claro, situación, de la intensidad. Si acabo de perder a un ser querido, pues no, a mí no me parece negativo que yo esté triste. ujú, Yo si voy a un funeral y veo a la pareja de una persona que acaba de morir, que no llora, y me llama mucho la atención, que a veces se acercan personas, ay, qué bien, personas y le dicen, ay, qué bien estás. Yo pienso todo lo contrario, mm, ¿no? Lo normal es que esté triste. A veces queremos evitar la tristeza, queremos evitar esos estados emocionales que nos generan más desgaste, ¿no? Como puede ser en este caso la tristeza. Pero la tristeza tiene su papel. Y si yo reprimo la tristeza o no me permito expresarla en un momento en que es conveniente que la viva, o puede ser este ejemplo que estamos poniendo, mm, pues esa tristeza se va a enquistar y va a aparecer un tiempo después y entonces sí va a aparecer de una manera seguramente más patológica, porque ya no sabemos de dónde viene, aparece asociada a otra historia, nos confundimos. Entonces, no quiero enrollarme con esto del desarrollo patológico de las enfermedades, ¿no? Pero cuando hablamos de emociones renovadoras o emociones desgastantes, ahí ya no hay un juicio de valor. Es decir, ¿por qué decimos que es Es que hay tormenta, desgastante? mira, sale Bimba en el vídeo. Se asusta con ¿Ves? los... No está nada, no parece triste, ¿no? Parece más bien animado, Sí. ¿vale? Y si yo estoy contento, esa emoción va a ser renovadora. Pero va a ser renovadora ¿por qué? Porque genera una serie de efectos en mi organismo que generan más energía o Ujú, más vitalidad. Por mm, ejemplo, esa hormona de la que hablábamos, la DHEA. mm, ¿Vale? Sin embargo, cuando yo estoy más triste, voy a generar, entre otras muchas cosas, pero una infinidad de cosas, menos de esa hormona o un poco más de cortisol, si eso se alarga un poquito, ¿vale? Y eso me va a restar vitalidad, me va a restar energía, mm. ¿vale? Y es una cuestión física, no es una cuestión de que yo diga que está bien estar triste aquí y ahora o está mal estar triste aquí y ahora. No, es que mientras yo esté triste, voy a estar en un estado de menos ganas de hacer cosas. Pero Mm. eso puede ser muy rentable si lo que a mí me conviene es meterme hacia adentro y ver qué me está pasando ahí. Esto me lleva, Entonces Pablo, hablamos de emociones renovadoras y agotadoras en este sentido, para diferenciar lo que son positivas, lo que son negativas, pero hacerlo sin juicios de valor, sino ujú, simplemente por el efecto que causan en el cuerpo. mm. Me lleva también algo importantísimo que vimos en el curso, que era el final, que era como el objetivo de la coherencia integral, ¿no? En todos los ámbitos de la experiencia humana, el intelectual, emocional, físico, instintivo y espiritual. Ese es un poco el gran objetivo, ¿no? Bueno, eso es el ámbito de la coherencia integral. Es un poco otra perspectiva de la coherencia, ¿no? Para no quedarnos en que la coherencia cardíaca son solo unas técnicas, sino que es algo más, porque cuando yo me siento bien, estábamos hablando de funciones renovadoras y agotadoras, ¿no? Cuando yo estoy contento, eso está teniendo una repercusión en mi organismo, a todos los niveles. Mm. Y, y una de esas repercusiones es que yo voy a tener más energía. Pero ¿cuándo estoy yo más contento? Pues estoy más contento cuando cubro mis necesidades. Mm. Perdón. Está expresando claramente que no le gusta la tormenta. Bueno, pero está a lo mejor, ¿qué está haciendo? ¿Proteger un poco la casa? Bueno, se asusta, yo creo que se asusta. Mima. Bueno, pero se asusta, pero se le permite que Sí, responda ante ese claro. susto, ¿no? Se asusta Y y lo de esa expresa. manera que echa, le permite descargar Sí, quizás esa tensión de ese susto, claro. ¿no? Entonces, tenemos una respuesta de estrés saludable. Se asusta,
pega una carrera y un ladrido, descarga y luego reposa. Son muy sabios los animales, Pablo. Sí, tenemos mucho que aprender. Sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? Nos estresamos, nos asustamos porque a lo mejor nos sentimos inseguros o preocupados y eso se queda ahí y no lo descargamos. Mm, ¿Cómo podemos descargarlo? Pues a lo mejor haciendo un poco de ejercicio físico, como está haciendo el perro, a lo mejor haciendo un poquito de algún ejercicio de coherencia para regular ese sistema nervioso autónomo, mm, a lo mejor expresando con alguien de confianza cómo nos estamos sintiendo. Todo eso nos ayuda a bajar, pero mm, muchas veces no lo hacemos. claro. No le damos el valor suficiente que tiene y entonces vamos acumulando ese estrés, esos pozos de estrés, esos lodos que nos llevan a reaccionar cada vez más impulsivamente, perdiendo capacidad de desempeño, perdiendo bienestar, perdiendo salud y con el tiempo ir desgastándonos. Mm. Pablo, ¿cuánto tiempo necesitamos para aprender los ejercicios de coherencia y poder ponerlo en práctica en nuestra vida? Bueno, para aprenderlos unas horitas. Unas horitas. La formación es Mm. normalmente de fin de Sí, este semana o de... curso que estamos programando va a ser de 9 horas, ¿verdad? Está liberando su estrés. En este curso que va a ser de 9 horas, vamos a aprender un montón de técnicas Mm, de todo lo que es el programa básico del Instituto Harmat y ujú, algún añadido que he ido metiendo yo. Vamos a mm, aprender todo el programa básico, que ujú. es mucho, Es mucho, que sí, sí. nos va a permitir, pues eso, desarrollar nuestra resiliencia, enfrentar mejor situaciones puntuales de estrés, relacionarnos mejor, potenciar nuestra intuición, nuestra creatividad, Ujú. nos va a dar un plano, un mapa de desarrollo personal, con estrategias, con... Sí, es increíble lo que cunde y la batería de herramientas que tenemos después, todas de coherencia, pero todas aplicables a situaciones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora tenía anotado aquí la técnica de serenidad interior, me encantó la de la pausa y pregunta al corazón también, esa de la sabiduría interna, Sí. de la intuición, es todo un mundo esto. La Es la verdad es inteligencia que... del corazón, Pablo, ¿no? ¿El qué? Es la inteligencia del corazón. Sí, sí, sí. De hecho, hay un libro reciente de Harman que se titula así, La inteligencia del corazón. Es que lo que se viene descubriendo estos años es esto, es que la inteligencia no reside solamente en el cerebro. Ahora Mm, ya tenemos que hablar del cerebro encefálico mm, para especificar, porque el corazón tiene su propio cerebro. Parece que todos los órganos tienen su propio cerebro, los cerebritos. El mm, del corazón parece especialmente relevante. Hace como un poco de director de orquesta del organismo. mm. Increíble. Entonces, por supuesto que el corazón tiene su inteligencia. Mm, Y es una inteligencia, diría, más emocional y más intuitiva. ujú. Que a veces la tenemos un poco desprestigiada y nos estamos perdiendo un montón de recursos personales. Estamos siguiendo más la parte racional, ¿no? Sí. Ujú, Y sin embargo, por ejemplo, el Instituto Harmat, que ha venido trabajando desde hace muchos años en el ámbito de las organizaciones y de los entrepreneurs, pues se ha visto claramente con ese trabajo que realmente esto que podemos llamar gurús de negocio se basan fundamentalmente en la intuición, no mm. en un análisis concienzudo de las variables y demás. Eso lo hacen otros que vienen detrás después de que él haya tenido la intuición. Y esa intuición está limpia y accesible cuando estamos en coherencia, porque si no tiene un montón de velos que no nos dejan discernir con claridad, ¿no? Y de ahí viene pues la confusión, mm, Confundirla con un miedo o con un deseo. mm, Sí, estar en coherencia, digamos que nos sintoniza con ese canal intuitivo y nos ayuda a percibirlo más claramente, a discernir una cosa de otra. qué bueno. Bueno, Pablo, y para ir terminando, preguntarte, bueno, nos vemos en Asturias del 20 al 22 de octubre para el curso formativo residencial de fin de semana, de viernes a domingo, donde vamos a ver todo esto en Ujú. extenso y con detalle y con práctica.
Y, Ojalá. sí. ¿Y dónde te podemos encontrar, Pablo? Si nos puedes mencionar tu web para los que quieran saber más. Yo estoy en Gijón y la web es institutodecoherencia.com. Institutodecoherencia.com. Perfecto. Y este curso que vamos a hacerlo, además de poder hacerlo presencialmente, podemos hacerlo online. Es verdad que se me había olvidado decirlo. Vamos a ofrecer las dos modalidades, Ambas presencial y modalidades. online. Exacto. Gracias. Se me había Yo me he escapado. encontrado con mucha gente que se ha acostumbrado, sobre todo después del COVID, a los cursos online y la verdad es que son muy cómodos, Claro. que si no te apetece salir de casa, lo haces desde tu casita, además te ahorras un montón de dinero en desplazamientos y demás. Pero también me he encontrado con personas que me dicen, estoy harta de los cursos online, quiero volver a compartir, quiero volver a hacer las cosas en directo, volver a lo que es un grupo, a lo que es bueno, eso, a lo que A tiene. vernos, a tocarnos, y yo en mi Mm, caso lo hice online contigo y fue maravilloso tener esa oportunidad y fue una experiencia además muy cercana y estuvo súper bien, pero claro, estar allí en un entorno de naturaleza, en una casa bonita y compartir con otras personas en directo y comer juntos, pues también es maravilloso, ¿no? Así que bueno, nos adaptamos a los dos formatos sí, y abrimos plazas en los dos sí. formatos. Pablo, ¿hay algo que quieras añadir importante que se nos haya quedado para terminar? Una Eh, conclusión. Bueno, no una conclusión, sino lo maravilloso que es el sitio donde vamos a hacer esto, Has porque estado, además, lo cuando me conoces. invitaste a conocerlo, la verdad que me alucinó. Es muy Y vivo en especial. Asturias. O sea, Claro. si vienes de una zona más seca o menos montañosa, vamos, es tremendo. Es una Invitan mucho inmersión. claro, a estas cosas, ¿no? A cursos de formación, a retiros, porque es un lugar de silencio, no tiene vecinos, no tiene Mm, coches, de aire puro, un parque natural. Claro, es como sí, un de paraíso. belleza, de naturaleza. Mm. Me alegra Sí. mucho que te haya gustado y me alegra mucho que vayas a venir. Mm. Muchas gracias, Pablo. Y, y nada, como conclusión de la coherencia, pues el simple nombre de la coherencia. Mm, Coherencia, ¿no? mm, Quizás es la necesidad más importante que puede tener un ser humano, mm, vivir en coherencia consigo mismo. mm. Y Qué no es nada fácil. bueno. Entonces, estas técnicas y estas estrategias nos ayudan a vivir en coherencia con nosotros mismos porque nos dan más resiliencia para poder enfrentar los retos que vamos a encontrarnos en ese camino, Mm. nos ayudan a sintonizar con esa sabiduría interior, nos ayudan a tener más energía para el día a día, para todos esos esfuerzos que va a requerir este trabajo personal. Digamos que vale infinitamente la pena dedicarnos a esto. Tendría que ser nuestro trabajo principal, cultivar nuestro bienestar y desde ahí estar en el mundo.